Aquella mañana parecía igual a cualquier otra en la enorme mansión de las afueras de la ciudad. El sol apenas comenzaba a iluminar los jardines perfectamente cuidados, las fuentes de mármol y las ventanas altas que reflejaban una vida llena de riqueza. Para muchos, aquella casa era un símbolo de éxito, poder y lujo, pero dentro de sus paredes existían silencios, recuerdos y secretos que nadie imaginaba. El dueño de la mansión era Alejandro Valdés, un millonario conocido en toda la ciudad. Había construido su fortuna con empresas tecnológicas y proyectos inmobiliarios que lo habían convertido en uno de los hombres más influyentes del país. Siempre aparecía en revistas de negocios, en eventos importantes y en reuniones con políticos y empresarios. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca sabían que Alejandro era un hombre reservado, serio y distante. Vivía solo en aquella enorme casa desde hacía años. Su esposa había fallecido tiempo atrás, y desde entonces Alejandro parecía haber levantado un muro alrededor de su corazón. Aunque tenía todo el dinero que cualquiera podría desear, muchas veces la casa se sentía vacía. Entre las personas que trabajaban ahí estaba Lucía, una empleada doméstica que llevaba casi 10 años cuidando cada rincón de la mansión. Era una mujer sencilla, humilde y trabajadora. Nadie sabía mucho sobre su pasado, pero todos coincidían en que tenía un corazón bondadoso. Lucía llegaba cada día antes que el resto del personal. Limpiaba los salones, organizaba la cocina y revisaba que todo estuviera perfecto antes de que el señor Alejandro bajara de su habitación. Con el tiempo había aprendido a moverse por la casa casi en silencio, como si fuera parte del lugar. Aunque Alejandro casi nunca hablaba mucho con los empleados, Lucía notaba cosas que otros no veían. A veces lo encontraba mirando por la ventana durante largos minutos. Otras veces lo veía sentado en el comedor enorme, cenando solo frente a una mesa preparada para 10 personas. Aquella mañana ocurrió algo que cambiaría todo. Lucía estaba limpiando una de las bibliotecas del segundo piso. Era una habitación grande, llena de libros antiguos, cuadros y documentos importantes. Mientras sacudía el polvo de una estantería, uno de los libros se movió y cayó al suelo. Cuando lo recogió, notó que detrás del libro había un pequeño compartimento escondido en la pared. Lucía dudó un momento. No era su intención revisar cosas privadas, pero la curiosidad la hizo acercarse. Dentro del compartimento había una caja de madera oscura. Lucía respiró profundo antes de abrirla. Dentro encontró varias fotografías antiguas, algunas cartas y un pequeño sobre cerrado que parecía muy viejo. Las fotografías mostraban a Alejandro cuando era más joven. En una de ellas estaba abrazando a una mujer que Lucía supuso que era su esposa. Pero en otras fotos aparecía un niño pequeño que Lucía nunca había visto en la casa. El niño tenía unos 5 o 6 años, cabello oscuro y una sonrisa muy parecida a la de Alejandro. Lucía frunció el ceño. Nunca había escuchado que el señor Alejandro tuviera un hijo. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Entonces tomó una de las cartas. La letra parecía escrita con mucha emoción. La carta hablaba de decisiones difíciles, de despedidas y de promesas que algún día deberían cumplirse. Lucía no terminó de leerla. En ese momento, escuchó pasos acercándose por el pasillo. Rápidamente guardó todo en la caja y volvió a colocarla en el compartimento. Alejandro apareció en la puerta. Sus ojos se encontraron con los de Lucía por un instante. «Buenos días», dijo él con voz tranquila. «Buenos días, señor», respondió ella, tratando de parecer normal. Alejandro observó la habitación por un momento. Luego miró el libro que Lucía sostenía. «¿Todo bien aquí?» Solo estaba limpiando los estantes. Alejandro asintió lentamente, pero algo en su mirada parecía diferente, como si hubiera notado algo. Después de unos segundos, salió de la habitación sin decir más.
Lucía sintió un nudo en el estómago. No podía dejar de pensar en las fotos del niño. Durante el resto del día su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué nadie hablaba de él? ¿Y por qué aquellas cartas parecían tan importantes? Esa noche, mientras terminaba de ordenar la cocina, escuchó una conversación inesperada. Dos empleados hablaban en voz baja cerca de la puerta del servicio. Dicen que el señor Alejandro recibió una llamada extraña esta tarde. ¿De quién? No lo sé, pero lo escuché discutir con alguien sobre un pasado que creía olvidado. Lucía sintió un escalofrío. Aquella historia parecía más profunda de lo que imaginaba. Los días siguientes Alejandro comenzó a comportarse de manera distinta. Pasaba más tiempo en casa, revisaba papeles antiguos y hablaba por teléfono con personas que nadie conocía. Lucía notaba la preocupación en su rostro. Una tarde, mientras servía café en el despacho, Alejandro la llamó antes de que saliera. «Lucía». Ella se detuvo. «Sí, señor». Alejandro permaneció en silencio unos segundos. Luego dijo algo inesperado. «¿Has trabajado aquí muchos años?» «Sí, señor. Eres una persona en la que puedo confiar». Lucía no sabía qué responder. Alejandro respiró profundamente. Hay cosas del pasado que a veces regresan cuando uno menos lo espera. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. El millonario se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. «Durante años intenté olvidar ciertos errores», continuó diciendo, «pero parece que el pasado tiene su propia forma de volver». Lucía pensó en las fotografías, en el niño, en las cartas. «Señor», dijo con voz suave, «a veces los secretos pesan demasiado cuando se guardan solos». Alejandro giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos mostraban cansancio, pero también algo más profundo. «Quizás tengas razón». Aquella noche Alejandro volvió a la biblioteca. Abrió el compartimento secreto y tomó la caja. Lucía no lo sabía, pero el secreto que estaba dentro de esa caja no solo cambiaría la vida del millonario, también cambiaría la suya. Y la de alguien más que estaba a punto de regresar a sus vidas después de muchos años. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un joven caminaba por una calle llena de luces y ruido. Tenía los mismos ojos que Alejandro. Y en su bolsillo llevaba una carta antigua con el mismo nombre escrito en la parte superior. Alejandro Valdés. El destino estaba a punto de reunir historias, separadas por el tiempo. Lo que ninguno imaginaba era que una simple empleada doméstica sería la pieza clave para descubrir la verdad. Los días siguientes trajeron tensión a la mansión. Alejandro parecía esperar algo que no llegaba. Lucía continuaba con su trabajo, pero cada vez sentía más que estaba atrapada en una historia que apenas comenzaba a entender. Una tarde lluviosa, alguien tocó la puerta principal. Lucía fue quien abrió. Frente a ella estaba un joven de unos 25 años. Sus ojos mostraban determinación. «Buenas tardes», dijo el joven. «Busco al señor Alejandro Valdés». Lucía sintió un extraño presentimiento. «¿Puedo preguntar quién lo busca?» El joven la miró directamente. «Soy alguien que tiene una verdad que él no podrá ignorar». Lucía dudó un instante. Luego lo dejó pasar. Cuando Alejandro apareció en el salón y vio al joven, el silencio llenó toda la habitación. Sus rostros eran demasiado parecidos. El tiempo parecía haberse detenido. El joven sacó lentamente la carta de su bolsillo. «Creo que es momento de que hablemos», dijo con voz firme. Alejandro sintió que su pasado finalmente había regresado para exigir respuestas. Lucía observaba todo desde un rincón, entendiendo que lo que estaba ocurriendo cambiaría para siempre la vida de todos en esa casa. Y lo que comenzó como un secreto escondido en una caja, estaba a punto de convertirse en una verdad imposible de ocultar.